por venir. Hoy tenemos a Esteban contándonos sobre el factor H. Antes de comenzar quería preguntarles si alguno quiere hacer algún anuncio o comentar algo o decir algo para que nos enteremos todos finalmente. ¿No? Bueno, listo, los dejo con Esteban. Bueno, gracias por venir a todos. Le quiero agradecer especialmente a mi dentista que me liberó 20 minutos antes de lo previsto para venir a dar el seminario. Bueno, la verdad es que esta presentación es muy informal y es mucho más acerca de las preguntas que nos hacemos o que deberíamos hacernos, o que nos parece interesante hacer, que acerca de las respuestas y del trabajo científico en sí. Y yo lo que quería era sobre todo compartir con ustedes la forma en la que veo que tendríamos que reformular las preguntas que hacemos en el gran campo de ciencias ambientales, de la ecología e incluso en algún aspecto más aplicado que la agronomía. Y motivan esta reformulación de las preguntas no solo la propia curiosidad, sino muchas señales externas hacia el sistema científico que si no las vemos lo vamos a pagar caro, es mi impresión. Esas señales externas, ¿cuáles son? Algunas agencias internacionales que financian investigación ya desde hace más de una década, diríamos 15 años, empezaron a ponerse muy estrictos en cuanto a que cualquier proyecto en ciencias ambientales tenía que incorporar explícitamente aspectos humanos, sin aclarar demasiado qué significaba eso. En CONICET tenemos una señal que se puede interpretar de millones de formas, pero esta cuestión de los temas estratégicos que apareció ahora tiene en parte que ver con ser más aplicados, pero no exactamente. Y esa es una de las cosas a las que quiero ir con lo que vayamos viendo. Hay una cuestión que ya no tiene tanto que ver con aplicado básico y que lo aplicado se acerca a lo humano simplemente porque se supone que los humanos pagan la ciencia para después recibir un beneficio, sino con empezar a abrir la cabeza y ver los problemas que estudiamos desde una perspectiva más integradora que debería entonces darnos mejores soluciones y sobre todo mejores resultados o mejores avances en la investigación. Y esta cuestión de meter al humano en lo que investigamos da vueltas en realidad en el discurso hace muchísimo tiempo, pero mi sensación es que generalmente no pasa de buenas intenciones, se queda ahí y no llega a verdaderas preguntas orientadoras. Buenas intenciones, ¿cuáles son? La cantidad de veces que la gente dice transdisciplina, interdisciplina, multidisciplina. Si me escucharon una vez, vieron que yo jamás digo esas palabras, parece que se han devaluado y que expresan la intención y rara vez expresan una voluntad del que lo está diciendo de realmente dar ese salto. Y tal vez el desafío en todas las interdisciplinas que uno se puede imaginar, el más grande es el cruce de las ciencias humanas con las cosas que hacemos nosotros. Pronto se van a abrir llamados del IAI, el Inter-American Institute for Global Change Research. Un subsidio de ellos fue el que nos permitió al grupo nuestro armar el laboratorio, financiar a mucha gente, y esos llamados explícitamente cada vez piden más que esa dimensión humana esté ahí. ¿Y qué no es dimensión humana? Por ejemplo, que el proyecto tenga un módulo de extensión o de aplicación muy elaborado, eso no es. Eso es simplemente cuidarse de que de lo que investigamos se llegue a algún resultado aplicable. Incorporar lo humano es que en los engranajitos del tema que estudiamos, algunos son humanos. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy. Antes de empezar con eso, les recomiendo un libro de este hombre, se llama Firestein, es acerca de la ignorancia, y él lo que dice es que el trabajo científico es muchísimo más importante las preguntas que nos hacemos que las respuestas que damos. El verdadero capital de un científico es su curiosidad y sus preguntas, que es una ignorancia especial, no es la ignorancia de ni siquiera tener preguntas y que no te importe, es la ignorancia de alguna manera elaborada o estructurada que tenemos. Es como en todo ese espacio que es el de lo que sabemos, que siempre por definición va a ser más grande del que sabemos. Cualquier científico dice, contestando a la pregunta A, me encontré con la pregunta B, C, D y E. Si por cada pregunta que hacemos aparecen 5 nuevas, obviamente la ignorancia crece más rápido que el conocimiento. Y eso es verdad. En realidad, una de las cosas es que el conocimiento proyecta una sombra, que es la ignorancia, y es trabajando en esa ignorancia donde hacemos los avances más grandes.
Maxwell, el físico, decía que era justamente ahí, la ignorancia estructurada, donde se gestaban los avances más grandes. Entonces, si las preguntas son eso, también hay otra cosa buena de las preguntas. Uno puede hablar con alguien de una disciplina totalmente distante y si se pone a hablar de métodos y resultados, esa parte del paper nunca lo va a entender. Es muy difícil, incluso entre nosotros mismos trabajando en ciencias ambientales, hablamos idiomas distintos y chocamos, a veces no nos podemos entender. Pero cuando vamos a las preguntas, sí. Preguntarle a un sociólogo o a un paleontólogo cuáles son sus preguntas, es en ese lugar donde nos podemos encontrar. Y ni hablar con la sociedad, con el resto de la gente que lo investiga, que entienda qué hacemos. Entonces, en ese lugar de las preguntas, donde es, diría yo, más importante pasar un buen tiempo, uno reflexionando, y hay otra cosa más, otro beneficio de quedarse en las preguntas primero un buen rato antes de entrar a los datos, que es que en el día de hoy los datos abruman. Cualquiera de ustedes que están empezando sus tesis o haciendo sus tesis, estoy seguro que están abrumados y están 10 veces abrumados de lo que estaba yo cuando empezaba la tesis, por la simple razón de que hay 10 veces más papers. La velocidad a la que crece la tasa de publicación es impresionante, es astronómica. Entonces, sumemos eso, que en un mar de datos no hace falta conocerlos todos para hacerse buenas preguntas. A lo sumo uno se hará una buena pregunta y se encontrará con que buscando a partir de esa pregunta, mucha gente ya la ha estado contestando, es lo más probable. Y se ubicará entonces en un lugar en el que no estaba antes y empezará a conocer ese mar de datos. Pero se puede formular preguntas sin conocer lo que se sabe, es lo que uno debería hacer, no hay que asustarse tampoco. Entonces, esta cuestión de las buenas intenciones, buenas preguntas, quiero de nuevo destacar lo que son las buenas intenciones, que es el discurso de decir vamos a hacer interdisciplina, vamos a llamar colegas de las ciencias humanas, vamos a hacer un esfuerzo grande porque nuestros proyectos tengan una aplicación. Eso no es. Esto se trata, a mi modo de ver, de que eso que llamamos inter, trans, multidisciplina ocurra dentro de cada uno de nosotros primero, que permitamos que la curiosidad dispare hacia otros entornos. Entonces, lo que yo quiero es ahora hacer un camino de cómo las ciencias en las que muchos de nosotros nos movemos, o las áreas más biofísicas en las que nos movemos, han tomado lo humano en el pasado, ejemplos de cómo lo han hecho en el laboratorio, sabiendo o no sabiéndolo, y discutir con ustedes hacia dónde deberíamos ir para adelante con la incorporación de mecanismos, de procesos humanos en lo que estudiamos. Entonces vamos a lo primero, que es entender ese factor humano. Reconozcamos que eso nadie lo va a dudar, los humanos afectan a la naturaleza y la naturaleza afecta a los humanos. Normalmente los que trabajamos en ciencias naturales cerramos un límite de realidad a observar por acá y tomamos prácticamente como dato esto. Por ejemplo, una perturbación, el pastoreo. Llegó el bovino al Río de la Plata, a los pastizales del Río de la Plata, con tal carga que ¿cuál fue la respuesta de la naturaleza? El bovino no llegó solo, trajo gente, hubo un proceso humano atrás, pero no nos importa. Tomamos como pregunta la influencia de los humanos directamente. Y a lo sumo, en esta fecha lo que hacemos es tratar de darnos una respuesta a los humanos que están hoy acá y quieren decidir algo respecto al pastoreo, de lo que pueden hacer. Pero no integramos en las preguntas que hacemos el funcionamiento de lo humano. Y entonces, tal vez en las últimas 3 décadas, el desafío más grande de integración de ciencias ambientales que hubo fue el de tratarse a nivel del sistema Tierra entero. Muy motivado por el tema del calentamiento global, pero con antecedentes que venían desde antes de eso. Antes de estudiar el calentamiento global se puso mucho esfuerzo en estudiar el sistema Tierra entero, pensando en la guerra nuclear y el invierno nuclear. Los antecedentes de todo lo que sabemos de cambio climático por calentamiento tienen un montón de trabajo fierrero en tratar otro problema distinto, también muy humano, como era la posible guerra nuclear. La cuestión es que si ven esta representación del sistema Tierra, cada vez se habla más del sistema Tierra, cada vez más departamentos de geología en universidades prestigiosas llaman Earth System o Earth Science Department y no Geology. Es como que es un dominio de atracción de mucha actividad científica y se concentra mucho en interacciones de dominios que antes eran relativamente estancos. Por ejemplo, la ecología y la química atmosférica. La
estimación de emisiones de combustibles fósiles y sus cambios químicos en relación al tipo de combustible que se usa y cómo eso afecta al sistema atmósfera y particularmente al clima, la dinámica de los fuegos, los aerosoles que los fuegos generan, su influencia sobre el clima, y en algunos casos hay flechas de ida y vuelta y en otros no. Pero lo humano va muy rezagado en este análisis del sistema Tierra. Por ejemplo, ¿qué efecto tendrá los cambios climáticos sobre la actividad agrícola y las decisiones humanas que terminan disparando los fuegos? Hay muy poca investigación sobre eso. Sabemos sí cómo los fuegos naturales responden, pero no sabemos cómo responden los fuegos que usan las personas, que hoy sí sabemos que son la mayoría de los fuegos. Y en realidad, mi sensación es que corremos en el sistema científico, la cultura de la ciencia que hacemos se mueve muy lentamente. Lo que está bueno o no está bueno en ciencia, lo que son preguntas interesantes o no, que lo dicta no solo uno solito leyendo, sino la comunidad, es algo que cambia muy lento, en un mundo que cambia muy rápido. Con lo cual, me parece que muchas veces nos quedamos pedaleando en el aire, hablando de cosas que ya no son las que necesitamos en un mundo que cambia rápido. Y como idea del mundo que cambia rápido está esta colección de figuras, todas con crecimientos muy acelerados hacia el final del gráfico, que van de 1750 al 2000, acá está 1900, acá 1950, cada uno de estos son 50 años, y muestran algo que ya conocen bien, cómo crece la población, pero por ejemplo algo más importante desde el punto de vista de la influencia humana en la Tierra, es cómo crece nuestra economía, que crece mucho más rápido. No solo nos importa cuánta gente tenemos, sino cuánta capacidad de mover recursos tenemos. Acá tiene, por ejemplo, algo que empieza a crecer mucho más tarde, que es cuánto de la economía global, es el Producto Bruto Global, cuánto de la economía global cruza fronteras, cuánto dinero cruza fronteras, cuántas transacciones internacionales, reflejando un mundo en donde lo que pasa en la economía de un continente puede afectar a otro. Lo sabemos bien en Argentina. Diques, consumo de agua, consumo de fertilizante, viene un poquito rezagado con el agua. El disparo de los fertilizantes ocurre sobre todo después de la Revolución Verde, que es una transformación de la forma en que cultivamos en los años 70. Población urbana, somos cada vez más urbanos, estamos en las ciudades. De hecho, en países como la Argentina, a pesar de que la población crece, en el campo hay cada vez menos gente. Consumo de papel, restaurantes McDonald's, también un poco relacionado a esto. Turismo internacional, teléfonos, vehículos a motor, lo que había en 1950, lo que hay hoy. Pero estamos contestando preguntas clásicas de la ecología que se gestaron en los 50, cuando había menos del 10% de los autos que hay hoy. Entonces, algo tenemos que revisar. Todas las figuras son de un grupo tipo foro que discute lo que se llama hoy antropoceno. Con la idea de antropoceno, que es una jerga que usa el nombre típico de las épocas geológicas, con antropoceno describimos una nueva era geológica de la Tierra, que es esta era de los humanos gobernando tantas cosas. Y hay más. Por ejemplo, me interesa mostrarles esto, la proporción de tierra domesticada. Tierra domesticada es tierra muy manejada, cultivada o con pasturas, que está llegando al 25% de la superficie total del planeta. Tengan presente que hay 50% que es hielo, desiertos, etc. Del 50% en donde más o menos podemos meter la mano, ya la mitad lo hemos ocupado. Entonces, dada esa revolución de humanización de la Tierra, nos guste o no, en la Tierra cada vez más procesos. Y cuando digo procesos, la forma en que circula el agua, la forma en que circula el carbono, la diversidad de organismos que hay en un determinado pedazo de tierra está cada vez más bajo la decisión consciente o inconsciente de los humanos, ¿sí? Bajo la acción o la interacción consciente o inconsciente de los humanos. Y esto en realidad se sabe hace mucho, y la comunidad que mira el sistema Tierra lo ha incorporado desde hace tiempo. No es que se ignoró esta cuestión. Y tal vez es bueno remontarse al pasado y ver quiénes fueron los primeros que empezaron a meter variables puramente humanas en el entendimiento del sistema Tierra. Y hubo un grupo una iniciativa de modelado
muy fuerte y muy impregnada de una discusión política de los 70 respecto a si la población tenía que crecer o no, y qué se iba a hacer con los países en desarrollo cuya población seguía creciendo y los países desarrollados veían eso como una amenaza. Era una discusión malthusiana, volver a la idea de Malthus, y todo eso ocurría en la crisis del petróleo, tomando conciencia en el mundo de que nos habíamos apoyado en el petróleo y que el petróleo se iba a acabar. Y esos modelos eran modelos matemáticos bastante simples respecto a los que usamos hoy, por ejemplo, para modelar la atmósfera, pero reconocían explícitamente la demografía humana. Eran modelos que metían lo humano por primera vez adentro del sistema biofísico con la cuestión menos humana de los humanos, la más biológica, que es nuestra demografía. ¿Cuántos somos? Y esos modelos, por ejemplo, simulan la población. Por ejemplo, para 2100, Edward Higgs de 1999 es de las últimas cosas que salen de esta generación de modelos del sistema Tierra. Acá lo que tienen, si lo ven dibujado con mucha precisión, es el consumo de petróleo. Y la proyección de lo que va a ser el consumo de petróleo en función del agotamiento de las reservas, cosa que sabemos muy bien. Aparece un poco más de petróleo cada tanto, pero está clarísimo que vamos a declinar pronto en la disponibilidad de hidrocarburos. Entonces, no quiero entrar en los detalles de este modelo. Lo que ellos se preguntaban, en el fondo, era qué le iba a pasar al sistema Tierra. Tenían un módulo climático, pero tenían su centro en la humanidad como actor sobre la naturaleza, generando emisiones de gases invernaderos, pero también como receptor de lo que le hacía la naturaleza y gobernada por este único recurso que era el petróleo. Esta era la estimación de la población con colapso. Más o menos en unos 10 años, según esta gente, deberíamos estar empezando a perder población, si esto era verdad, o por colapso quiere decir que muere gente por guerras, por hambre, o seguir este camino de estabilización. Esta es la producción industrial, y este es el output de producción industrial por acá, y este es el output de comida. Y esta es la contaminación. Hacia el final, una Tierra que se deshace de los humanos termina estando un poco mejor en cuanto a contaminación o colapsamos. Esos eran modelos casi de ciencia ficción y dieron pie a una nueva generación de discusiones con IPCC y el cambio climático. Por primera vez en el mundo, muchísima gente investigando en campos muy diferentes empieza a ver al sistema Tierra con la idea de proyectar qué va a pasar con lo que se cree que es la intervención más tremenda que tenemos, que es esta de la emisión de gases invernaderos, y proyectar la evolución de las temperaturas. Este es el año 2000, es un reporte IPCC, yo no sé si puedo enfocar un poco más. Si no, vamos a hacer así. Bueno, la cuestión es que IPCC hace uno de los primeros... IPCC hace uno de los primeros esfuerzos por incorporar lo humano explícitamente en sus modelos biofísicos. ¿Cómo lo hace? Bueno, básicamente los modelos climáticos, que son muy sofisticados, tratan de explicar cuál va a ser la temperatura futuro en función de los gases invernaderos que hay en la atmósfera. Los gases invernaderos que hay en la atmósfera dependen de las actividades humanas. Entonces IPCC proyecta la temperatura a partir de proyectar la evolución de los gases invernaderos en la atmósfera para estos escenarios. El rojo que está acá dice que para 2100 vamos a tener 3 grados más. El amarillo de acá dice paramos todo hoy y sigue la cosa por acá. Y este azul y este verde son escenarios humanos distintos. Acá viene algo interesante que IPCC incorpora al humano en estos 4 escenarios muy simplificados que plantean un mundo que se va a preocupar más por el crecimiento económico para allá, o un mundo que va a tomar conciencia de que lo ambiental es importante y lo va a cuidar, en este eje, y en este eje un mundo muy globalizado o un mundo más regionalizado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno es el escenario de un mundo que se preocupa por lo medioambiental, que se regionaliza. No hay un gobierno global, hay barreras entre países. Imagínense la movida Trump ahora, que en realidad apunta hacia eso, hacia una de las economías fuertes, cerrarla, no abrirla. Pero lo ambiental gana peso, no va a pasar con Trump, nos seguimos más bien por acá. Y discuten muchas cosas, ¿cómo es la economía? En este mundo la economía lo que hace que el producto bruto no es tanto la transacción de materia y energía, sino de información, basada en servicios e información la economía. Una economía que
se apoya más en vender jueguitos en internet y no autos, es una economía que no va a tener una impronta ambiental tan fuerte. ¿Cómo es la gobernabilidad? Soluciones globales a la sostenibilidad económica, social y medioambiental. En este escenario hay como una orquestación del mundo entero. Uno de los hallazgos de esto lo hicieron economistas, sociólogos, antropólogos, trabajando con la gente que modela. Crearon esos escenarios y uno de los outputs de esos escenarios es se va a usar tanto petróleo en cada año y se van a hacer tantas semillas. Eso dispara. Fíjense el impacto enorme que tienen esos escenarios en lo que proyectamos de aumento de temperatura. Subir 2 grados o casi 4 en el escenario rojo. El rojo sería el A2. No nos importa lo ambiental y es un mundo orquestado globalmente por mercado. Los escenarios, si los leen, son re interesantes. Hay gente que hace una narrativa completa, casi futurista, de cómo va a ser ese mundo. Es un trabajo hipernumérico y preciso en el modelado de la atmósfera y un trabajo narrativo y cualitativo en lo humano. La virtud para mí de este ensayo fue usar ambos y poder sumar peras y manzanas conceptuales y tratar de hacer escenarios donde el humano está. ¿Qué valor tiene? Y que nos hace pensar en qué medida los cambios políticos en el mundo, sociopolíticos, pueden mover las cosas. Sí, Jorge. Hasta ahí, digamos, los escenarios humanos no cambian de acuerdo a lo que pasa a la temperatura o con otro proceso humano. Buen punto. El feedback de cómo la naturaleza termina afectando al humano está en parte. Es un input, pero no está dentro del sistema. No está embedded en el sistema, no está embebido en el sistema con algoritmos que describan cómo un cambio de temperatura cambia, por ejemplo, la producción de comida. ¿Cómo nos vamos a mover en los 4 seres supuestos? No está resuelto eso todavía. Hay gente que intenta hacerlo, la complejidad es enorme y hay una cuestión filosófica y hasta qué punto vale la pena tener un modelo súper detallado o no. Está verde, entonces lo que quiero mostrarles es simplemente que la ignorancia que tenemos respecto a este acople es gigante. Y en el laboratorio, sabiéndolo o sin saberlo, viéndolo después, hemos hecho bastantes cosas relacionadas a él. Y mi sensación es que estaría bueno que hagamos más y que las veremos. La primera tiene que ver con trabajo de Germán, que les quiero contar. Les voy a formular la pregunta, por lo menos como me la hago yo. Germán seguramente la hace de otra forma, pero me parece que pudimos trabajar juntos en esto porque a los dos nos interesaba un aspecto humano de lo natural o geográfico. Imagínense si yo tengo un pedacito de tierra, igual, un pedacito de ecosistema, y hago el experimento de recortarlo y llevármelo y tirárselo a una sociedad de un tipo o a una sociedad de otro tipo. Y me pregunto, bueno, ¿qué le va a pasar a ese ecosistema? Si lo meto en una sociedad donde hay un montón de gente muerta de hambre, si lo meto en una sociedad donde hay poca gente pobre, o en una sociedad donde hay poca gente rica, ¿qué le va a terminar pasando al ecosistema? Mi pregunta está, la variable final que a mí me interesa conocer es esta, pero en función de lo humano y reconociendo que hay feedbacks. Entonces, si yo recorto un pedazo del Chaco y lo saco del Chaco en Argentina y lo tiro en otro lugar, por ejemplo en África o en India, ¿cómo le va a terminar yendo ese sistema? ¿Va a seguir siendo como era en el Chaco? ¿Va a seguir una trayectoria distinta? Responder esas preguntas nos ayuda después a muchas otras cosas, pero solo por curiosidad, ¿en qué medida lo que hoy vemos de los ecosistemas es producto de la naturaleza o producto de la impronta humana? Y esas preguntas se pueden responder respecto a la estructura del sistema. ¿Va a tener arbolitos, menos arbolitos? ¿Va a estar más erosionado, menos erosionado? O de su funcionamiento. ¿Va a ser capaz de producir más biomasa o menos biomasa? Y la tesis de Germán tuvo que ver con eso. Y aprovechó un laboratorio, entre comillas, existente, que era que en realidad lugares como el Chaco, muchos. Si nos fijamos ciertos límites climáticos y reconocemos las variables de precipitación, temperatura más importantes, podemos pintar en el mundo otros lugares que se le parecen muchísimo al Chaco. Son lugares de subhúmedos semiáridos, donde siempre falta agua para el crecimiento vegetal, subtropicales, llueve en verano, y aparecen interesantes laboratorios. Por ejemplo, el mezquite en México y Estados Unidos es muy parecido a nuestro Chaco, pero está una parte de eso en un país mucho más rico. Donde, por ejemplo, tenemos 25 millones de personas viviendo y la mortalidad infantil es 17 por 1000. Un sistema muy parecido en India,
tiene una densidad de población muchísimo más alta, viven en ese pedacito rojo 465 millones de personas, y ahí mueren 100 niños de cada 1000. La mortalidad infantil es un indicador de pobreza, es muy discutible, pero es un indicador cuantitativo. Uno de los choques que hay cuando queremos trabajar con las ciencias humanas es que muchos en las ciencias humanas tienen más cualitativos y narrativos, y en nuestras ciencias tendemos a ser cuantitativos y empezamos a tener colisiones. Pero bueno, la mortalidad infantil es un índice. Nuestra mortalidad infantil, 28 por 1000, viven 8 millones de personas nomás acá, a pesar de que es más grande que el de Norteamérica. Hay otro parecido en África. La diferencia que tiene con el nuestro es que es mucho más pobre, la densidad de población es tan grande, la mortalidad infantil es igual a la de India. Y finalmente hay uno en Australia. Por supuesto, lo ideal sería tener un experimento perfecto donde uno controla todo, y no pasó. Los suelos de Australia y de África son menos fértiles que los suelos de estas regiones. Entonces, obviamente, trabajando en esta escala que uno no puede experimentar, tiene que aprovechar el tiempo y el espacio para entender. Y no les voy a hablar mucho de resultados. Simplemente les voy a contar que Germán les puede contar mucho más, después le preguntan. Germán en esos lugares ubicó 4.525 lugarcitos, algunos cultivados y otros con vegetación todavía natural. Con natural me refiero a vegetación en la que nunca alguien trató de reemplazar lo que había y simplemente la modificó porque metió animales a pastorear, cortó un arbolito, pero no pasó un arado, por ejemplo, puso una pastura. Y una de las cosas que vio Germán es que en la vegetación no cultivada se identificaba claramente un gradiente de degradación. O sea, si uno miraba todos esos lugares y los describía con montones de variables, por ejemplo, cuántos suelos desnudos tenía, cuántos arbolitos había, ¿qué más, Germán? Tenías en la estructura de la vegetación natal. Si había signos de degradación. Signos de desalinización, suelo desnudo, una serie de variables objetivas. Se ordenó, hizo un análisis multivariado y apareció un eje principal muy claro donde se alineaban muchas de estas cosas, mostrando lo que parecía ser lugares muy degradados hacia un lado y lugares poco degradados hacia el otro. La pregunta que vino después fue ¿con qué variables humanas relacionaban esas cosas? Y otra de las cosas que aprendió Germán ahí fue que los lugares más pobres están menos degradados y que los lugares más aislados están menos degradados. Lo segundo era muy esperable, el otro nos sorprendió. Cuanto más ricos somos, más rompemos. Esa es una de las lecciones. Y el aislamiento simplemente, todas estas cosas medidas bien cuantificadas, surgía de mapas que hay de tiempo de viaje de cualquier punto del mundo a la ciudad. En la vegetación cultivada había más dimensiones de cambio, pero había una importante que era que pasamos de lotes muy chiquitos a lotes muy grandes en el mundo. Hay agricultores mini y agricultores mega como los que tenemos acá. Más grandes todavía en Australia o en Norteamérica. Y ese cliente estaba muy asociado a una mayor, cuanto más chiquitos eran los lotes, más estable era la productividad. Un aspecto funcional. Los cultivos tienden a ser más estables. No vimos una tendencia de productividad total. No parecía que los más chiquitos produzcan más y los más grandes menos. No había ninguna relación de ese tipo. Lo que sí era claro, cuanto más grandes los lotes, más inestable es la producción. Y eso estaba relacionado ahora con pobreza y densidad de población. Cuanto más pobre y o más densa es la población, más chiquitos se vuelven lotes. En general, otra forma de ver estas relaciones que encontraba Germán, densidad de población y área cultivada. Cuanto más gente hay, más área cultivada hay. Y eso sabemos que es un problema circular. Hasta que no hubo comercio global de comida, donde había mucha gente, era porque se podía cultivar mucho. De hecho, el mapa de población y el mapa de fertilidad de los suelos en África pegan perfecto. Donde hay suelos fértiles hay más gente. Donde hay suelos que no son fértiles hay menos gente. Pero eso se rompe muy rápido. Y el Chaco es un ejemplo. Acá hay una relación muy buena, por ejemplo, en África, que es la línea gris, 0,67 es el R² de esa relación entre densidad de población y área cultivada. La relación para nuestro Chaco entre densidad de población y área cultivada es muy baja, 0,09. Estamos desacoplándonos en el mundo de esa relación entre intensidad de uso de la tierra y población. Países como nosotros cultivamos muchísimo para venderle a otros. Pero eso no pasaba, no hace 100 años, hace 30 años no pasaba. La explosión del comercio global de granos es muy, muy grande. Otra pregunta.
puede haber en los ecosistemas un óptimo ecológico, que lo podemos definir de montones de formas. Pero una forma de definir un óptimo ecológico es para una determinada serie de condiciones climáticas y de suelo, hay un tipo de estructura de vegetación que maximiza la producción de biomasa. ¿Sí? Ese sería un posible óptimo. Y también puede haber óptimos económicos. Esta es el tipo de cubierta que me da plata en este lugar, que me da más producto, o que me da más producto cosechable, sino que plata, más comida. Con esta, un beneficio X, por ejemplo, comida, que no necesariamente es lo mismo que biomasa. Por ejemplo, puedo tener un bosque que produce un montón de biomasa, ecológicamente tiene una performance buena, pero no me produce la cantidad de comida que me produce el cultivo. Entonces, la otra pregunta que daba vueltas mucho, ahora ya metiéndose en nuestro chaco, es ¿en qué medida la performance ecológica y económica van de la mano o se desacoplan? Si se desacoplan, puede pasar que económicamente me convenga mucho hacer algo que no es óptimo desde el punto de vista ecológico. Y eso puede tener un montón de consecuencias. Si, por ejemplo, llevo a que la producción de biomasa de ese lugar baje a la mitad, porque eso es lo que más me conviene desde el punto de vista económico. Entonces acá hay otro ejemplo donde lo humano entró, y es el trabajo de Francisco Murray, de su doctorado, en donde para responder parte de estas preguntas hubo que pedir la ayuda de un economista. Y acá viene una cuestión más de entrecasa, pero que es importante cuando uno empieza a meter el factor humano en los estudios que hacemos, y es que a menudo en los primeros pasos de meter cuestiones humanas en nuestro trabajo en lo biofísico no es frontera de la ciencia para lo humano, es algo que ya se sabe, ¿sí? Entonces vos decís, mira, yo necesito calcular la performance económica de estas distintas actividades. Y ningún chico que hace una tesis en economía va a ir muy lejos con eso. Las preguntas que se están haciendo son de complejidad mucho más grande. Entonces un primer paso lo que requiere es más el apoyo profesional de alguien que te ayude a mirar algo que vos no podés mirar solo. Y ahí en este caso fue Annie von Bernard, que trabajó como economista para CREA, para una asociación de productores agropecuarios, sabe muchísimo de economía agraria, y lo ayudó a Francisco a poner números en esta pregunta, que es, cuando nos vamos de lo húmedo a lo seco, estas son hipótesis. Por todo lo que sabemos de la vegetación, pensábamos que las cosas eran así, que los cultivos andan bien en lo húmedo, pero a medida que uno se va a lo seco, cae muy rápido su capacidad de producir biomasa. Acá estamos graficando ANPP, que significa productividad primaria neta aérea, la cantidad de biomasa que se produce arriba de la superficie del suelo. Entonces, si vamos metiéndonos a lugares más secos, la producción de los cultivos cae muy drásticamente. La de las pasturas, en los lugares húmedos no es tan buena, pero las plantas perennes de pastos que cultivamos tienen la posibilidad de crecer mejor en condiciones de aridez. Esperábamos que, a medida que nos vamos a lo árido, reemplacen como óptimo a los cultivos y vayan cayendo más gradualmente. Cuando nos vamos a lo muy árido, ya no hay forma de ganar a la vegetación natural, tiene especies adaptadas para crecer en esas condiciones. Eso coincidía con muchísimas cosas que decía gente por distintos lados, nos pegaba muy bien con muchas teorías. Jorge no le gustaba y tenía razón. Y lo que planteaba esta hipótesis, bueno, pero si yo miro ahora la generación de bienes o de margen bruto, de ganancias económicas, la figura es distinta. Y tengo una zona que es esta banda gris, donde a los cultivos les va mejor económicamente, a pesar de que les va peor ecológicamente. Esta sería una zona en donde tendría mucha probabilidad de estar subóptimo si la economía manda. Bueno, tampoco voy a entrar mucho en detalles de los resultados, simplemente les voy a contar que, sobre todo me interesa contarles lo que inspiró a Francisco a mirar estos gradientes, y era ese juego de lo que es óptimo para los humanos y es óptimo en la naturaleza, y ver en qué me desacoplan o desacoplan. Logramos entonces tener un dato de productividad a lo largo de un gradiente de aridez. Acá llueven 1000 milímetros, 1200, acá llueven 400, para los cultivos, maíz, soja, trigo. También para las pasturas, también para los bosques, fue lo más difícil porque los datos. Pero lo interesante fue que cuando pusimos todos juntos, encontramos algo distinto a lo que pensábamos que ocurría, y es que hay una convergencia muy grande entre todos los cultivos soja, trigo, las pasturas, vegetación natural, y uno que se sale completamente, que es el maíz. El maíz es una máquina de producir, y bueno, eso nos
desarmó un poco las cosas y lo que encontramos también fue que si bien el maíz es el que más biomasa produce, cuando miramos los márgenes brutos, en todo el gradiente, el que más rédito da es la soja. Y eso termina decidiendo gran parte de lo que vemos. La sorpresa fue que los sistemas naturales tenían muy poca ventaja en todo el gradiente, aún en la máxima aridez. Las pasturas son las únicas que podían tener una chance en el extremo de aridez. No quiero entrar en detalle de los resultados, pero simplemente mostrarles este esfuerzo de integrar lo humano dentro del sistema. Tal vez lo último que les quiero mostrar como ejemplo de lo que trabajamos en el laboratorio es lo que más de ustedes conocen, porque hay muchos más trabajando en estas cosas, que es la inundación y su causa. ¿Qué causa las inundaciones? Por un lado está San Pedro, algo puramente físico y no biológico, que es el clima. ¿Cuánto llueve? Sí. Segundo, está el comportamiento de las plantas que los agricultores deciden que haya ahí. Pero después está el comportamiento de los agricultores. O sea, para que un agricultor decida poner una planta, hay que tomar una decisión. Está comportándose de una forma o de otra. Y finalmente está el comportamiento de los estados. Es el estado el que decide que se graba un impuesto más grande a un cultivo u otro. Y esos juegos también están atrás de lo que termina pasando en las inundaciones. Hay mucho trabajo que hemos puesto ahí. Entonces, que esos charcos aparezcan ahí tiene que ver con que llovió, pero también tiene que ver con la vegetación que hay en cada uno de estos lotes y en toda la región. Por ejemplo, sabemos que abajo de esos eucaliptus no entra una gota de agua hasta la napa. Que si ese eucaliptus se termina inundando es porque se inundó lo de al lado y eso levanta las napas. Si toda esa zona fuese eucaliptus, no veríamos esos charcos. Eso lo sabemos bien, ¿no? ¿Por qué hay solamente 3% de eucaliptus y no 80% de eucaliptus? Si llevamos eso a Australia, en Australia, por ejemplo, decidieron poner 80% de eucaliptus en muchas cuencas para remediar problemas de inundación. Y otro ejemplo de las preguntas que contestamos fue: imagínense que un agricultor se encuentra en este lote y hace un pozo hasta la napa y la descubre a 1 metro de profundidad. Eso lo asusta. Lo asusta porque con la napa a 1 metro y todo el perfil de suelo húmedo hasta ahí, hay bastante probabilidad de que el cultivo que implante sufra y no rinda todo lo que tiene que rendir. Y ante esa situación se pueden hacer muchas cosas. Una, por ejemplo, es decir, bueno, no voy a sembrar un cultivo que me sale muy caro en inversión, voy a sembrar un cultivo más gasolero. Arriesgo menos, saco menos. Otra posibilidad es, sobre todo si yo alquilo ese campo, vine acá alquilando, más de la mitad de la tierra hoy en la región pampeana está alquilada, no la produce el dueño, es, mirá, no alquilo este lote, o lo alquilé pero no produzco. Hago algún acuerdo, no voy a producir ahí. Eso inmediatamente genera un feedback, porque si yo no siembro, dejo de consumir agua. Y si no consumo agua, la posibilidad de que eso se siga inundando es mayor. Al revés, si ante la inundación siembro, e incluso elijo sembrar algo que consume más agua, genera un feedback negativo. Consumo agua y bajo la inundación. Entonces, la respuesta del sistema al stock de agua, clave. Y esa respuesta depende de una planta o depende de una persona. Si fuera un sistema de pastizal natural, no depende de los humanos, depende de los pastos que están ahí. La pregunta es, ¿los pastos estos, cuando el sistema se inunda, pueden sobrevivir y consumen más agua o se mueren? En el sistema humano la pregunta es, ¿qué hace el tipo que está en ese lote? Que está a cargo de ese lote. ¿Siembra algo o no siembra nada? Con Sergio Contreras, con una primera versión de un modelo de simulación muy simple que incorporaba la napa y los efectos de la napa sobre los cultivos y estos feedbacks, hicimos un ejercicio muy sencillo con un agricultor de tipo 1 y un agricultor de tipo 2. El de tipo 1 era una persona que ante el peligro de anegamiento sembraba un cultivo de cobertura que se llama raigras, que es un cultivo que lo haces no para cosechar, sino solo para consumir agua. El agricultor número 2, cuando veía que estaba inundado, se iba y no sembraba nada. Entonces, con esa regla muy simple, ambos agricultores tenían un plan fijo que era hacer trigo, soja un año, maíz el otro, soja el otro. Ahora, si tenía la napa 1 metro, este sembraba raigras, este se iba. Y entonces, en ese modelo de simulación nos preguntamos, ¿qué pasaba si al clima de Río Cuarto, 100 años de clima de Río Cuarto, le subíamos 20% de la lluvia y íbamos a laburar ahí estos dos tipos, al 1 y al 2? Lo que está graficado acá es la transpiración del cultivo, cuánta agua sale por las plantas como vapor.
Y está, lo más importante, esto que está en negro, es de los 100 años, en cuántos años pueden cultivar. ¿Sí? Este que hacía el ryegrass, que ante el anegamiento tenía bajo la manga una respuesta que permitía consumir agua, termina transpirando más. Fíjense, estos bajones de transpiración asociados a años húmedos desaparecen porque o son más tenues y cortitos porque hay algo creciendo. Y la cantidad de años en las que puede hacer agricultura es mayor. 40% en este caso, solo 28% en este caso. Es algo, un ejercicio muy simple, pero lo que busca es simular un comportamiento. Estamos en pañales con esto. Sabemos un montonazo de cómo es la raíz del maíz. Jorge se metió en un pozo y se dio cuenta que todos dicen que la raíz del maíz tiene 2 metros y tiene 3 casi. Es importantísimo eso. Los modelos cambian un montón las cosas. Pero cambian mucho más las cosas todavía saber si la gente va a sembrar el maíz temprano o tarde. Si cuando se inunda deja de sembrar maíz o no. Y bueno, nosotros no somos sociólogos o psicólogos de riesgo. Somos agrónomos muchos y no miramos eso. Pero eso mueve más la aguja que lo biológico. Entonces uno puede pensar en montones de feedbacks. Cuando hay mucha agua, la pregunta del millón en los feedbacks de la llanura es: cuando hay más agua, ¿qué impacto tiene eso sobre la evapotranspiración, sobre la salida de vapor? Todas las otras salidas de agua en la llanura son muy, muy pequeñas. La llanura es tan plana, es una palangana tan plana, que el agua que está ahí sale como vapor, muy difícilmente sale como líquido, por la baja pendiente. Salvo que la ayudemos canales, y aún así es muy difícil. Entonces, uno puede pensar en montones de feedbacks amortiguadores, que cuando hay mucho stock de agua aumentan la evapotranspiración y tienden a mitigar el exceso de stock. Por ejemplo, suben napas, aumenta la transpiración de las plantas que están ahí. Eso sabemos que pasa. Gracias a que la napa pasa de estar a 3 metros a 2, los maíces ahora pueden usar agua extra y consumen más agua. Pero después en rojo están los que hace la gente. Alguien que cuando ve que se inunda el lote siembra más temprano, usa cultivos de ciclo más largo, siembra 2 cultivos en un año, trigo soja en vez de maíz, o un cultivo de cobertura, o directamente dice: mira, este bajo se está inundando todo el tiempo, basta de agricultura, hagamos una pastura. Eso está pasando también. También el Estado puede generar un feedback. Si el Estado detecta pérdidas fiscalmente, tuvimos una discusión un poco en el Ministerio de Agricultura respecto a esto. Si detectan que recaudan menos porque se inundó, también el Estado tiene un interés directo en solucionar ese problema. Y podría, por ejemplo, promover más pasturas o promover cultivos de cobertura, regalar la semilla, dar algún tipo de subsidio para que se implemente algunas de las cosas, 2, 3 y 4 sean implementados. Y finalmente hay feedbacks puramente físicos. Si se llenan lagunas, las lagunas también evaporan y eso puede ayudar. Si el río Salado se vuelve gigante y gordo, hay mucha inundación, el Quinto se corta con el Salado y algo de agua sale del mar. Sabemos que esto opera solo cuando el agua está por acá, si no, no importa. Pero también hay feedbacks que van para el otro lado y esos son los que más nos deberían probar. Por ejemplo, cuando se inunda un lote, muchos agricultores dicen: vamos a esperar a ver cómo sigue. No sembremos ahora, sembremos más tarde. Eso es mucho peor. Desde el punto de vista de la dinámica del stock. De los negocios del agricultor habrá que ver caso por caso. Pero el conjunto pierde con esa estrategia. Abandono los lotes. Directamente no puedo hacer agricultura acá, me voy. No voy a hacer una pastura, porque yo estoy alquilando y no me dedico a hacer pasturas. Me voy a alquilar a otro lado. Y queda ese lote por varios años librado a la naturaleza, que muy lentamente va recolonizando ese lugar, sin ninguna ayuda de nadie. Si pudiese acelerar eso, cambiaría, pero eso genera también un feedback acelerador del problema. La declaración de estado de emergencia, eso es una práctica muy común de los estados que muchas veces juega en contra, porque da un alivio al que está ahí, tiene calle, tiene que buscar una solución y lo lleva a que la situación de abandono de los lotes pueda prolongarse más todavía. Son todas cosas que son más para discutir que para poner números a la altura del conocimiento que tenemos. Y un ejemplo mucho más cercano, en donde simplemente voy a ilustrar feedbacks que pasan delante de nuestras narices y no documentamos. Cuando San Luis hizo su mapa de la ley de bosques, este es un mapa que a toda la superficie de bosque la pinta verde, amarillo, rojo. Eso decide si ese bosque se puede reemplazar por cultivo, cortar, eso es verde. Si se puede usar con cuidados, amarillo, o si no se toca más, rojo. A la mayoría de los bosques que están en la zona de los ríos nuevos se los pintó de verde. Hay unos rojos, pero muchos de verde. Esa fue la decisión que tuvo San Luis. Sin embargo,
sabíamos que se abrían ríos y que se estaban generando un montón de cambios en la hidrología de esa zona y que tenían relación con el desmonte. Pero eso quedaba dentro del territorio rural. Los afectados eran población rural, un mínimo del padrón de votantes. Cuando el río tocó las puertas de Villa Mercedes, se disparó la alerta del sistema político. El gobierno anterior, el de Poggi, y ahora el de Alberto, sobre todo, tomaron esto como un gran tema de Estado, con la intención que quieran, pero lo llevaron a la agenda y terminó pintando de rojo toda la cuenca del río Negro. Los bosques esos hoy no van a ser transformados. ¿Qué pasó entonces? Si queremos parar acá, lo único que nos preocupa es qué le pasa a la cubierta de bosques de un pedazo del continente. Bien, los bosques avanzan, se van colonizando tierras que se abandonaron para la agricultura con arbolitos, los bosques retroceden porque hay deriva de pesticidas. No, hay un montón de mecanismos que están entre lo biofísico puro y agronómico, pero terminan manando muchas veces estos mecanismos que pasan por un sistema político. ¿Cómo hacemos un modelo que simule cuánto bosque va a haber dentro de 50 años si no tenemos en cuenta este tipo de procesos? Para dar un ejemplo más reciente que entró al laboratorio con François y Tomás, este es un proceso de invasión. Esta es la Sierra de Córdoba, Villa Alpina, y acá se plantaron pinos por un capricho medio ridículo, pero no vamos a entrar en detalle. La provincia fomentó la plantación de pinos y hoy crecen hijitos de esos pinos que se plantaron espontáneamente en todo el pastizal serrano. Y también crecen ya nietos, ¿verdad, Tomás? Tomás y François están estudiando ese inicio. Entonces yo la pregunta que hago es, si Tomás y François le tienen que decir a alguien cuánto pino va a haber dentro de 30 años. Lo primero que hacemos cualquiera de nosotros, ustedes y cualquiera de nosotros, es salir corriendo a trabajar con un modelo demográfico o que cruce ambientes con demografía. Momento, probablemente lo que más decida cuántos pinos va a haber en 30 años es lo que la gente elija hacer ahí. Eso lo podemos estudiar. Por ejemplo, sabemos que hace unos 10 años un lote de esa zona con pinos valía el doble de lo que valía un lote sin pinos. La mayoría de la población urbana que usa ese lugar para esparcimiento, valor número uno que debe dar esta zona hoy, veía los pinos como una ganancia, no como una pérdida. Y eso se refleja en forma clarísima y cuantitativa en el valor de un terreno con o sin pinos. Sin embargo, hace 2013 estos bosques se quemaron. Y lo que pasó, de lo que era un paraíso, pasó a ser una imagen del infierno. Posiblemente los valores de los terrenos con pinos hayan cambiado. No lo sabemos. Pero hay ahí una medida, un termómetro de la valoración que hace la sociedad de este proceso de invasión. ¿Está bueno o no está bueno? Si en 30 años va a haber cuadrillas que cortan pinos y controlan la invasión, como pasa en otros países, Sudáfrica, en Nueva Zelanda, o va a haber un montón de gente plantando más pinos o poniendo casitas con los pinos y queriendo protegerlos, depende de lo que haga la sociedad. Podemos pasar años estudiando la demografía de los pinos, eso no va a decidir cómo es el mapa dentro de 30 años. Entonces, si queremos entender estas cosas, uno tiene que saber de psicología, cómo la gente percibe el riesgo, cómo valora aspectos de la naturaleza. Tiene que saber de ciencias políticas y de antropología, quiénes son los actores en un paisaje compitiendo y cómo reparten el poder. ¿Quién tiene más poder con esto del río? ¿La sociedad que vive, la sociedad como un todo, Villa Mercedes? ¿La villa y el barrio más pobre del barrio Vaperón, en donde hay punteros que movilizan mucho y llegan a tocar las puertas del gobierno y hacer una movida para que el agua no llegue ahí? Los pequeños productores que se les inunda el campo y pierden la casa, no los grandes que se van a otro lado. Después hay cuestiones antropológicas y cuestiones, por supuesto, económicas. Si vieron, con Francisco, lo primero que abordamos fue económico. Son todas preguntas. Y eso se estudia, y hay gente que lo estudia. En Uruguay, una colega que se llama Lisa Tesor le preguntó a gente en distintos ambientes qué le gustaba más o qué ambiente le gustaba más. ¿Te gusta más esto? ¿Te gusta más esto? Tal vez te gusta esto, que es un cultivo de sorgo. ¿Te gusta más esto? O alguna otra opción. Y la gente le contestaba, yo prefiero este paisaje, prefiero esto, y eso cambiaba según trabajaban con población rural de pueblos, población de una ciudad,
o población rural dispersa. No quiero entrar en detalles, pero eso da una idea de cómo la gente que está ahí valora lo que tiene alrededor y cómo va a reaccionar ante un cambio. Por ejemplo, sabemos que el paisaje, en este caso, fíjense, esto era forestación, un uso de la tierra que avanza mucho en Uruguay y que preocupa mucho a los ambientalistas. Bueno, para alguna gente estaba bueno. Alguna gente de la población urbana y alguna gente de la población rural dispersa lo veía como un valor. ¿Qué tiempo tenemos? Estamos. Bueno, vamos a parar ahí. Quedo abierto con esto. Mi único objetivo es convencer a todos ustedes que laburan con procesos físicos a tener presente que esta señal del humano vale la pena de ser considerada por dos razones. Una, porque es muy probable que siguiendo esas curvitas rojas que les mostraba del antropoceno, cada vez lo humano mande más sobre lo biofísico. Y de formas que antes no ocurrían. Por ejemplo, una decisión de política en China respecto a producir o no soja. La soja está frenada en China hoy, porque el gobierno prefiere que se asigne más tierra a los granos que más calorías generan. Esa decisión se cambia y nos cambia inmediatamente la ecuación de montones de las cosas que discutimos acá. Por ejemplo, podría llevar a que si la soja baja de valor, perdón, si la soja sube de valor acá, por algún aumento en la demanda en otro lugar, empieza a tener sentido regarla. Eso nos cambia la ideología completamente de la llanura. Mucho más que los detallecitos que miramos. La invasión de pinos tuya, Tomás, ¿en qué medida va a ser facilitada o no por la sociedad que vive ahí? No lo sabemos, pero puede ser importante eso. Si vos das un árbol hoy, mucha gente se va a enojar y muy poquito se va a poner contento. Quisiera parar acá y escuchar preguntas o comentarios sobre todo. La única idea fue entusiasmarnos a meter ese componente en lo que trabajamos. Me pregunto una cosa que ahí no está incorporado, pero esto es el asunto de los fenómenos extremos, que ahí es cuando la parte N estaría gobernando un montón de otros, ¿no? Inundaciones a gran escala. En realidad, eso tiene mucho que ver con la enorme no linealidad de estas flechas. Fíjense con el Río Nuevo. El Río Nuevo se abre de a pulso, es totalmente no lineal su dinámica, no responde linealmente a la precipitación, los pulsos de apertura del río, y además el proceso va creciendo. La primera respuesta fuerte que hubo de la sociedad fue cuando hubo una luz que llegó hasta la ruta 8, que la gente del barrio lo vio del otro lado de la ruta. Ahí se disparó. Eso es no lineal. Los extremos son los que mandan también. La modelización de esa percepción está en pañales. No sabemos bien cómo funciona, pero aún cualitativamente la podemos tener en cuenta. Una perspectiva de la física, Esteban, lo que vos decís, por supuesto, es muy interesante. Cuando vos mirás el sistema N, que vos ves allá, uno siempre piensa desde el punto de vista físico en sistemas en equilibrio. Entonces vos tenés el planeta en su conjunto como un sistema en equilibrio, lo cual implica una maximización de la cantidad de entropía y de energía, que sería el aporte que hace el factor H sobre ese sistema. Una pregunta buena hacerse es, a nivel global, ¿cuáles son los puntos de no retorno en esos cambios, en esa influencia? Y sobre eso debe haber alguna experiencia. Vos tenés el sistema. Suponete que mirás aquello como una persona. A una persona le podés cortar el pelo, no le va a pasar nada. Retorna a su sistema de equilibrio. A una persona la podés envenenar y hay un punto de no retorno, vuelve el sistema de equilibrio. ¿Entendés? Y el sistema se pierde. Los datos que vos dabas sobre la influencia del factor H sobre N me hicieron recordar el otro día un trabajo que leí de que hoy en día en el mundo hay 1 kilogramo de cemento por metro cuadrado de suelo. Y estamos produciendo por año en plástico, en peso, lo mismo que el peso de la humanidad. Ese es el aporte que hacemos por año como factor H. Sí. ¿Cuál es el punto de no retorno? ¿Estamos lejos de eso? Mi sensación es que la norma es el no retorno. Creo que de nuevo viene, en el caso de la ecología, viene de seguir trabajando. La inercia de las tesis es enorme. Seguimos trabajando con una hipótesis nula de equilibrio. El punto de partida de la mayoría de nuestros análisis en ecología es de equilibrio. Y por donde lo mires, estamos en no retorno.
Entonces, nunca vamos a volver y siempre vamos a tener que idearnos un paso hacia adelante. ¿Qué significa el no retorno? ¿Sí? Porque el no retorno puede significar, digamos, una condición en la cual el humano no existe más. Por supuesto, sí, seguro. Hay un evento natural muy bueno, que fue lo que sucedió en Chernobyl. Sí. En Chernobyl hace 30 años, cuando el desastre nuclear, lo que se hizo fue aislar todos son inmensamente grandes de cualquier persona. Totalmente. Y se preguntó a la gente cómo era la situación previa al ingreso del hombre, todo lo que había sucedido con la urbanización y qué sucedía después cuando vos a ese sistema le había sacado el hombre absolutamente por completo. Sí. Y las conclusiones son increíbles. Por ejemplo, volvés a la situación inicial, es decir, la biodiversidad, que era uno de los índices que mostraban, era tan rica como a principio de cuando cuando tuviste intervención humana. Sí, eso es reversible. Hay otro experimento fascinante que tiene que ver con eso que les muestro ahí, que es el colapso de la Unión Soviética. Es uno de los pocos experimentos que hay de una economía en crecimiento lento que se viene abajo. Y fue un experimento fabuloso para entender este problema. Esto es la llanura agrícola de Estados Unidos y un problema que se empezó a conocer hace una veintena de años y que ahora es muy serio, que es la eutroficación, la llegada de nutrientes, que la conocíamos en distancias pequeñas, acá hay un lote agrícola, eutrofico esta laguna, llevado a la proporción continental. El nitrógeno que sobra del fertilizante de toda esta llanura eutrofica el océano, el mar del Golfo, el Golfo de México. Entonces un pescador de camarones acá se queda sin pescar porque un canadiense está fertilizando en exceso. Esto se armó en 30 años más o menos, pasó de ser sutil a ser importante en Estados Unidos. Está el experimento chino, en 10 años se formó, porque la velocidad de fertilización creció. En el Mar Negro se generó lo mismo y se retrajo cuando colapsó la Unión Soviética. Es un experimento como el que vos planteás. De todas maneras, en otros terrenos hay cosas que ya no vuelven. Después del retorno de la eutroficación, ese parámetro, por ejemplo, la biodiversidad en Chernóbil, volvió a un lugar parecido al original, pero por ejemplo, muchos lugares ya no tienen el mismo elenco de especies, hay especies nuevas que trajimos los humanos. Acá en el Río Nuevo, por ejemplo, se está llenando de maíz, que es un tamarisco, que es una especie que viene de otro lado y aparece como un ganador del nuevo sistema. Ningún sistema va a volver a ser como el original, lo cual no quiere decir que nos vamos a morir, pero yo diría que la norma más que el equilibrio, que fue una útil dosis nula, la norma de nuestro mundo hoy es el no retorno. Hacia un nuevo estado que todo el tiempo tenemos que entender y pilotear. A mí una de las cosas que me parece más interesante es que eso no es así, digamos, sino que para poder abordar un problema de cómo hacer el cambio de uso de la Tierra de un lugar chiquitito del mundo, qué sé yo, el humano tiene que estar adentro del sistema. Sí. Hoy, lo que digo es... No, pero entonces, y lo que digo es que hay herramientas para hacer eso, lo tenemos, por ejemplo, a Guillermo acá trabajando con modelos de agente, sí, donde de alguna manera una forma de meter al humano dentro de un modelo o de una hipótesis de cómo funcionan las cosas es simular sus reacciones de alguna manera y ponerlo a jugar ahí adentro. Otra posibilidad, que no es solamente modelada, pero es esa aproximación de sistemas blandos, es jugar con los actores, pero en talleres. O sea, hacerlos discutir y provocarles reacciones, digamos. Me parece, ¿eso vuelve a una forma de estudiar o de intervenir? No, de estudiar el sistema. O sea, guarda, vos en la medida que... A ver, dos cosas. En la medida que, digamos, para estudiar el sistema, vos podrías... Primera cosa, me parece que meter al hombre ahí adentro. Uno podés, de alguna manera, simularlo con un modelito de agente que tiene algunas propiedades, qué sé yo, mejor o peor elaborado, como cualquier modelo. Otra posibilidad es generar un modelo físico de eso, donde pones a las personas, a los stakeholders más importantes, a hacerlo reaccionar frente a un comportamiento del sistema. Por ejemplo, los australianos lo usan mucho para tomar decisiones en cultivos, los burós de agrónomos de alguna manera hacen talleres con los productores donde juegan con modelos, pero la componente de qué voy a hacer con es pregunta que tiene que ver un feedback con el productor. Y a lo que voy con eso es que todo eso es una aproximación para estudiar los sistemas. Ahora, estudiar los sistemas, este tipo de sistemas, donde ya cada sistema es una unidad, sin duda también lo cambia, digamos. Eso está claro que te empezás a poner en un negocio donde sos en parte científico y en parte tecnólogo. Estás haciendo un desarrollo tecnológico. Ese es mi punto. Lo que vos me estás diciendo, Jorge, es tecnológico.
Es, en realidad, con los Pero talleres es que que vos... me parece que cuando los sistemas son únicos, el conocimiento per se genera cambio, con lo cual si esa usamos es una tecnología. Está bien, pero es que yo no estoy hablando del conocimiento, no, estoy hablando de todo, pero en lo que estoy pensando no es en el conocimiento para generar cambios, sino en el lo que digo conocimiento... es que es indefectible cuando vos metés al humano ahí adentro, Sí. el proceso de alguna manera de estudiar el sistema con los humanos ahí adentro cambia el sistema mismo. Por supuesto, Eso de es. acuerdo. También es, hasta podríamos meter nuestra propia investigación También, como sí, sí. una transformación. Bien. El hecho de que hayamos planteado evidencia de que el desmonte causó los ríos nuevos, Sí. tuvo influencia en lo que hizo el gobierno después. Ujú. Si hay calderos que todavía están parados ahí, fue en parte por esa investigación. No era, pero con lo que decías de los talleres de Australia, es una mirada a este sistema desde lo humano por lo tecnológico y productivo. Cuando te vas a la comunidad, el que busca Podés hacerlo, bueno, podés hacerlo para lo ambiental, ¿no? Pero es tecnológico. pero los que estudian, se preguntan cómo va a ser el sistema Tierra. Por ejemplo, los geólogos que empezaron a Eso hablar es de los tecnológico. Eso es tecnológico. no necesariamente. O sea, a vos te vas a mirar. Insisto en esto. Desde lo tecnológico, el humano es imprescindible y eso no se discute porque sale de lo humano para volver al humano. Tiene que entrar a lo natural. Pero hay una parte de la ciencia que no busca ser útil. Lo único que busca es entender este mundo. A eso iba con las preguntas. Parte de nuestra labor es pura curiosidad sin ningún tipo de utilidad. Y está bueno que sea así. Pero esa curiosidad en el mundo desde lo natural ha sido muy remolona para aceptar que si quiere entender cómo funciona lo natural, inevitablemente tiene que tener mecanismos humanos metidos adentro. Aunque eso no sea tecnológico para nadie. En lo tecnológico, y es por eso que los que llevan la delantera en meter lo humano son proyectos en general tecnológicos, en lo tecnológico el humano está por definición embebido en el proceso. En el mundo de los que miran la naturaleza, por ejemplo, entender el albedo de la Tierra de acá a 100 años y saber cómo eso va a afectar al sistema clima, lo humano entra con calzador, casi nadie lo quiere meter, porque obliga a un cambio de mirada y sobre todo de uso de saberes que no tenemos los que miramos eso. Lo que pasa es que en la predicción del sistema, olvídate de la aplicación, en la predicción del sistema, si vos dejás afuera un factor que tiene interacción en tiempo real con lo que está modificando, no tenés ninguna capacidad de predecir el sistema. Hace 50 años, Bueno. hace 50 años sí, y nos quedamos lentos en ir tomándolo. Hace 50 años, entender la biogeografía, la diversidad de plantas en llanuras cultivadas, era mucho más fácil que hoy. Entender el albedo era mucho más fácil que hoy. Y los que venimos del mundo biofísico y que solamente queremos entender, más allá de lo tecnológico, vamos muy lerdos en esa dirección. Y tal vez, volviendo al comienzo del mensaje, muchas de las agencias que ponen plata se dieron cuenta de eso y están castigando muchísimo al que solamente queda trabajando acá adentro. No solo porque buscas que de tu risa salga tecnología, que es lo que vos planteás, está buenísimo eso, y los tecnólogos son los que más avanzaron en esto, sino porque tu investigación se queda obsoleta en cuanto a objeto de estudio si no mete lo humano. No solo obsoleta, sino que realmente, digamos que el objetivo de conocer es poder predecir el comportamiento de algo, predecir en el sentido de tener una hipótesis que se plasma en algunas evidencias de la realidad, por lo menos no refutadas. Sí, más que predecir es entender. Bueno, está bien, Es entender. pero lo que digo es que sos incapaz de entender si no sos capaz de contemplar un factor que reacciona en forma, en tiempo real de tu proceso, totalmente, a los cambios que ocurren en ese sistema natural que vos y la reacción a más común de eso es irte a estudiar un sistema que haya la menor antropización posible. Sí, la clausura de 50 Si años. miran Scopus en Argentina, Scopus, Ecology, Affiliation Argentina, se publican 3 veces más papers sobre el bosque andino patagónico que sobre el Chaco y la Pampa sumados. Y si los separas, lo que se producen adentro de la clausura y afuera de la clausura, peor todavía. creo que sería... O sea, la reacción de los que hacen estudios biofísicos es refugiarse en aquello que no fue influenciado por el humano. La van a perder esa batalla todos los que elijan ese camino porque esos son sistemas que se achican y pierden espacio. A mí me parece que está bueno aportar ahí que incluso en los lugares que tomamos como equilibrios naturales, que decimos que está excluido de humanos, o no hay influencia humana sobre esto, en realidad parten de la decisión humana de conservarlo, de que eso no se toque. Y por otro lado, aunque
muchos ahora lo usan, digamos, como excusa y está de moda, pero también la influencia externa del hombre no directa, del calentamiento global o lo que quieras, de esos sistemas que los miramos en equilibrio y no lo están, digamos, por lo que no esté el hombre actuando directamente sobre el. Son dos cosas que vienen a. Bueno, sí que fue medio confuso y... No, una cosa que me viene es que como investigadores tenemos que tratar de salir de la zona de confort. Sí. Es algo que Esa tal vez es la clave. Sí. yo ahora este último año que he cambiado fuertemente de temática, de ser un fisiólogo de cultivo a tratar de ver sistemas. H es eso, me parece, en resumen. Sí. Es muy cómodo siempre estar en lo que conoce. La línea... Aunque te seas curioso y todo, pero siempre sabes dónde estás dando. Cuando no sabes nada dónde estás pintando. Déjenme contarles, Guillermo está trabajando con Federico Bert y Fert en su momento fue parte de toda una movida en la que trabajaron psicólogos desarrollando cartas para productores y entendiendo cómo veían a la napa, qué les significaba una napa, 1 metro, 2 metros, 3 metros, vas en esa dirección justamente. Mi sensación es que las cosas que pueden aparecer ahí son fabulosas y así como es doloroso salir de la zona de confort, cuando invocás una buena beta tenés un océano abierto, sin mucha competencia y con muchas cosas por contar que son nuevas para todos. Eso se traduce que es más fácil publicar y bueno, tener un impacto, un impacto útil que todo el mundo buscaría. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos, Esteban.